Bueno, vamos con nuestra clase de hoy. ¿Cuántos años de vida tiene el globo terráqueo? ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo apareció? Eh, ¿Cómo fue la vida de los primeros homínidos? Es decir, aquellas especies que antecedieron al sapiens. Lo primero que hay que decir es que acerca del origen de la vida hay muchas teorías. Está la teoría regresionista y aducionista que dice que vinieron otros seres de otros universos y trajeron la vida. Nos acompañaron un tiempo y luego se fueron. Hay otras afirmaciones que dicen que estos seres todavía están en la Tierra, pero no los podemos ver a través de la tangibilidad, es decir, no son tangibles. Hay otra teoría que es la teoría creacionista, que es la que está en el libro de Génesis, que nos habla de un creador, de una fuerza creadora. Y esa fuerza creadora nos dice que la Tierra tiene divisiones milenarias, es decir, se divide por milenio, por milenios. En los primeros 1000 años fue la creación de la Tierra. En los segundos 1000 años, en el segundo milenio, fue la creación eh, de el Sol y de la Luna. En los segundos 1000 años fue la creación de las plantas. En los otros 1000 años fue la creación de los animales. Y en el último milenio fue la creación de el sapiens o el ser humano. En sí ese es el resumen de la teoría creacionista. Se llama dispensación de la creación. La teoría evolucionista, en cambio, nos plantea lo siguiente y dice que el universo inicialmente era una especie de materia compacta, es decir, que estaba compacto. Luego hubo una gran explosión, y a partir de esa gran explosión llamada el Big Bang, los planetas se empezaron a crear. El planeta Tierra, el globo terráqueo, por su ubicación geográfica y temporoespacial, inicialmente fue una pangea, es decir, los continentes no estaban en esa división de placas tectónicas como están divididos hoy. Es decir, eran una sola masa. Y esa masa era una masa volcánica en constante erupción y fuerza volcánica todo el tiempo. Esas fuerzas volcánicas, esa energía compacta, se llamó lo que fue la sopa orgánica, una composición de protistas, de móneras, que hoy en la taxonomía se llama reino protista y reino mónera. Esos fueron los primeros microorganismos, las primeras bacterias, el primer mundo microscópico que le dio existencia a la vida. Luego entonces de los protistas y del reino mónera aparecen los hongos, el reino fungi. El reino de los hongos es muy diferente al reino de las plantas, al reino animal, al Homo sapiens, a las bacterias y a los protistas. Porque el reino de los hongos es un reino que cumple varias funciones dentro de los ecosistemas. Funciones de descomposición, funciones
de recuperación, de renovación, de restauración, de absorber la humedad, de identificar cuando un agua es pura, cuando un agua está con buenos minerales, y tienen fuentes químicas, tienen diversas reacciones químicas y físicas al cuerpo. Ese es el mundo de los hongos, un mundo totalmente diferente a los otros mundos. Pero también está el mundo de las plantas, que apareció después del mundo de de los hongos. Las plantas, seres eucariotas, ¿sí? Es decir, que construyen su propio alimento. Las plantas, a diferencia de nosotros que somos heterótrofos, ellas construyen su propio alimento y lo construyen a partir de la energía del sol y hacen fotosíntesis, es decir, toman la energía del sol y realizan procesos de fotosíntesis y autoalimentación para sí. Esos procesos de fotosíntesis tomados por el sol, en ese proceso liberan oxígeno, liberan vida. A través de las plantas podemos vivir nosotros porque ellas originan oxígeno y originan vida. En todo este proceso de la fotosíntesis también está lo que es el ciclo del agua. Se llama fotosíntesis porque las hojas funcionan como una cámara, ¿verdad? Funcionan como una cámara. Es decir, toman fotografían la energía del sol. Las cámaras o la tecnología de las cámaras se hizo a partir de la ciencia de la energía de las hojas, porque las hojas retienen la fotografía, la imagen fotográfica de los rayos del sol, y a partir de esas imágenes fotográficas se alimentan, ¿ve? Y originan lo que es la savia y se reproduce. Tenemos entonces que las plantas eucariotas y nosotros heterótrofos, las plantas también tienen una característica, y es que tienen células rígidas, es decir, células fuertes, mucho más rígidas, y esto es para la defensa, ya que a diferencia de nosotros los heterótrofos, ellas no se pueden esconder ni pueden huir ante un peligro. Cuando se va a cortar un árbol, una planta, a diferencia de nosotros que podemos correr, huir del peligro, ellas no pueden correr, no pueden huir, están expuestas, ¿verdad? Entonces desarrollaron como mecanismo de defensa, desarrollaron células rígidas. Luego del reino fungi y del reino de las plantas aparece el reino animal, lo que se conoce taxonómicamente como el reino animal. Pero el reino animal, el reino de las plantas y de los hongos, está dividido en especies. Es decir, no son iguales, todos los árboles no son iguales, todas las plantas no son iguales, ni las bacterias ni los protistos. Es decir, que están divididos en especies, en familias, en filum, en grupos, en tribus, comunidades, y algunas especies son especies huérfanas, es decir, que son únicas o son alopátridas, solamente de un territorio específico, solamente de un territorio específico. Esas especies huérfanas o raras, algunas están en vía de extinción, están en lo que se llama la lista roja.
Otras de estas especies son huérfanas porque quedan muy pocos ejemplares en el mundo. Y hay otras especies que no han sido descubiertas por el ser humano, que son especies desconocidas donde la humana no ha llegado. Ese reino animal, de ese reino animal se derivó y surgió el Homo sapiens, de acuerdo a la teoría creacionista. El Homo sapiens se compone de un cerebro que posee razón, raciocinio, es decir, tiene capacidad de cooperar a gran escala, a diferencia de otras especies que sí cooperan, pero por instinto, mientras que el Homo sapiens coopera por programación. El primer homínido que existió vivió en los árboles, así como estoy yo en estos momentos. Vivió en los árboles y se alimentó de hojas, de semillas, de frutas, se alimentaba de pequeños insectos y fueron tres homínidos los cuales existieron. Uno fue el Australopithecus, apareció en Australia, vivía en los árboles. Otro era el Ramapithecus, que apareció en, en el África. Y otro era el Homo florensis, un homínido alopatrio que vivían en los árboles y se alimentaba de ensalada de flores o de rosas. Con el tiempo, por causa de las eras de hielo, ustedes ya las han disfrutado, están las películas de la era de hielo, los Crocs, bueno, y algunas otras por ahí, que dan esa ilustración, muestran cómo fue ese paso evolutivo. Resulta que por causa de las edades de hielo, las eras de hielo, el Ramapithecus bajó de los árboles. Y eso fue todo un acontecimiento. Cuando el, cuando el Ramapithecus o el Australopithecus ay, ay, bajó de los árboles, ¿sí? Es decir, se dio a la tarea de bajar, se dio a la tarea, ay, se dio a la tarea de bajar de los árboles y eso fue todo un proceso. Nosotros hoy lo hacemos fácilmente porque ya nuestro cerebro tiene unas incorporaciones instintivas. Recuerden que nosotros tenemos 8 cerebros, unos tangibles que los descubrió Gander y otros intangibles que no están descubiertos, ¿cierto? Que todavía no están descubiertos. Dentro de eso está la telepatía, la telequinesis y otros más cerebros. Por aquí hay un tiburón. Y otros más cerebros. Eso de bajar de los árboles fue todo un acontecimiento. Eso de bajar de los árboles fue todo un acontecimiento, fue todo algo nuevo, tanto para el Ramapithecus eh, como para el Australopithecus también y el Homo florensis. Al bajar de los árboles, la columna vertebral de estos homínidos se enderezó. Apareció entonces en las planicies del África y en algunas partes de América el Homo erectus. El Homo erectus. Es decir, homínidos que aún eran simiescos, que aún eran de la selva, que aún eran Agerons. ¿Han leído la leyenda del niño de Agerons? Bueno, los invito a que la lean o se vean el libro de la selva. Ese es Agerons.
Es decir, eran una especie de monos, de simios, de homínidos, de antropoides que tenían unos rasgos simiescos. ¿Eso qué implica? De que tenían unas formas de vida diferentes. Al bajar de los árboles tuvieron que caminar erguidos. Cuando su columna vertebral fue erguida, entonces se les llamó Homo erectus. Pero entonces el Homo erectus cambió esa dieta que tenía. El Homo erectus cambió esa dieta que tenía, cambió esa manera de vivir en los árboles, vegetal, y empezó a ser carnívoro, es decir, a devorar otros pequeños animales. Y no solo a ser carnívoro, sino a utilizar pequeñas piedras para poder cazar esos animales, para poder vivir, y comenzó a andar en manada. Sí, aparecieron lo que fue las tribus y hordas que eran antropoides, homínidos por las planicies del África para cazar animales. Los primeros antropoides homínidos que existieron no fueron del color que nosotros tenemos, es decir, de una melanina blanca, sino que fueron de una melanina negra, afro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esa teoría? ¿Por qué esa afirmación? Porque cuando ellos bajaron de los árboles, las eras de sol, el calor, la melanina, si ustedes ven los monos de hoy, por ejemplo los gorilas, los artrópodos, los antropoides, ustedes ven que su piel es oscura. Lo mismo fue la primera piel de los primeros seres humanos, ya que la piel afro, la piel oscura, es mucho más resistente a la melanina blanca. O sea, la melanina negra, la melanina oscura, es mucho más resistente al sol que la melanina blanca. Nosotros aparecimos mucho después, ¿verdad? Cuando hubo una mezcla de mestizaje entre neandertales y sapiens. ¿Sí? Apareció lo que fue la melanina blanca, el gen blanco. Bajaron de los árboles, bajó el Homo erectus y caminó por las planicies del África y apareció lo que fue las hordas, las tribus, ¿sí? Que todavía hoy se reina, ¿sí? En muchas partes del África, de Haití, parte de Norteamérica, Canadá, muchas tribus indígenas, se conservan muchos de esos rituales, ¿verdad? Son ramapithecus, Homo erectus que todavía viven, ¿verdad? Todavía tienen eso ahí. Del Homo erectus, cuando aparece el Homo erectus era sedentario, perdón, era nómada. Es decir, ellos vagaban de un lugar a otro, no tenían rumbo ni a dónde llegar. Llegaban un día, llegaban un tiempo, se quedaban en un lugar, luego se iban para otro. No tenían un rumbo fijo, Homo erectus. Eran nómadas. Eran nómadas porque se movían de acuerdo al clima, de acuerdo a la supervivencia, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a la tribu. Eran nómadas, refugiados, errantes. Eran nómadas, eran nómadas. Los primeros homínidos, Homo erectus, eran nómadas, viajaban de un lugar a otro. Luego aparece el sedentarismo. Desarrollaron cómo domesticar animales, cómo hacer agricultura.
cómo sembrar, cómo disfrutar de la tierra. Y descubrieron el fuego y empezaron a balbucear con las primeras palabras. Esos fueron los neandertales. Neandertales. Los neandertales. Pero hubo una gran batalla porque los Ramapithecus no querían vivir como los Homo erectus, ni los Homo erectus querían vivir como los neandertales. Cada uno tenía sus formas de vida, su mundo. Y hubieron grandes batallas en este globo terráqueo entre neandertales, Ramapithecus y Homo erectus. Muchos Homo erectus fueron esclavizados y ahí surgió la esclavitud de las negritudes afros que vino a liberar Martin Luther King, Mandela, Mahatma Gandhi y otros, ¿verdad? Pero la esclavitud fue de ahí, de querer implantar un mundo en otro mundo, y fue una guerra de mundos. Ramapithecus contra Homo erectus, Homo erectus contra neandertales, neandertales contra Homo erectus y así. Al fin se interpuso el neandertal y extinguió las otras especies. Se dice que se extinguió, pero aún muchas costumbres y mucha genética del Ramapithecus, del Homo erectus, del Australopithecus, pues sobrevive. Y del neandertal surgió el sapiens, es decir, el que quiso implantar la guerra y el poder, la política, los gobiernos, las primeras civilizaciones. Y cuando apareció eso fue una tragedia, porque muchos murieron, los neandertales, Homo erectus, Ramapithecus, y se impuso el sapiens. Y el sapiens construyó las primeras civilizaciones. Babilonia, los sumerios, cerca a los ríos Tigris y Éufrates. China, cerca al río Amarillo. India, cerca al río Ganges. Egipto, cerca al río Nilo. Y los americanos, cerca al río Amazonas. Y nosotros cerca del Orinoco. Y ahí empezó las primeras civilizaciones. Y se pensó que íbamos a ser felices, pero no. Porque cada civilización se desarrolló con sus propias costumbres, su idiosincrasia, sus formas de vida. Por ejemplo, China se desarrolló a partir de los imperios, las dinastías y la guerra de guerrillas, el origen comunista que hasta hoy perdura, con Mao, ¿verdad? Egipto se desarrolló a partir de las pirámides, de los faraones, del inframundo, de la muerte, del misticismo a los gatos, de las plagas, de las guerras con los hebreos. India se desarrolló a partir del brahmanismo, del budismo, de la reflexión de Buda, de las 4 verdades de Buda, de la iluminación, de Siddhartha, de Germán Hesse. ¿La han leído? Esa obra es maravillosa. Y Siddhartha, las 4 verdades, el camino de la iluminación, las 4 verdades de Buda, la iluminación. Y luego los americanos
los que amaban la tierra, los que no criminalizaban el cuerpo y andaban desnudos, los que eran bañados en oro, los del cacao, los del café, que por cierto por aquí tengo un tarro, los del café, todo esto y hasta el día de hoy, todas estas cosas, ¿verdad? Los del café, los del cacao, los del tamarindo, los del chontaduro, ese erotismo que produce el chontaduro, ¿verdad? Ese erotismo, esas hormonas como se alborotan y calientan la vulva y las gónadas. El tamarindo, el chontaduro, el cacao, el café, todo eso. El aguacate hash. No, estamos en clase y me pongo a hablar de alimentación y pierdo el control. Y apareció entonces el Homo sapiens. Y ahí estamos. Ahí está el Homo sapiens. Ahí está. Es muy larga y mucho más la historia, pero ahí está el Homo sapiens.